Muy buenos días. Yo espero que ustedes estén muy bien en el día de hoy. Vamos a iniciar la clase haciendo un resumen o un repaso de lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando de las deducciones de nómina y hablamos que la ley establece que son ciertas deducciones que se pueden hacer de nómina, como los autorizados por la ley, que son el impuesto sobre la renta, la seguridad social. Pero también autorizados por ley tenemos una sentencia de un juez en donde diga que a un empleado X hay que deducirle de nómina la pensión alimenticia. Para eso debemos de tener la sentencia del juez a mano. ¿Qué otra cosa se puede deducir de nómina? Las cuotas sindicales, con previa autorización escrita del trabajador, los anticipos de los salarios, los relativos a las instituciones bancarias, siempre que la empresa haya sido garante ante esa institución. Y los relativos también a pensiones de manera privada o particular. Bien, esos son los descuentos que se pueden hacer de nómina. Pero ustedes me dirán, pero se hacen otros descuentos de préstamo, de esto, de aquello. Sí, sí, es permitido siempre y cuando esté autorizado por el empleado. Un contratico que diga que ese empleado autoriza a la empresa a descontar de su salario X cuota, ¿verdad? Y lo firma. Y ya con ese documento usted puede hacer los descuentos correspondientes a nómina. Bien, entonces, en este curso vamos a ver dos descuentos, dos retenciones, que son los aportes de seguridad social y las retenciones del impuesto sobre la renta. Con relación a seguridad social, la ley 8701 es la que rige estas retenciones, y la ley especifica que tanto el empleado como el empleador van a aportar al sistema. Esta ley tiene tres regímenes de financiamiento que son, número uno, el contributivo, que es el que nos corresponde trabajar en nómina, el subsidiado, que es para los indigentes, y el subsidiado contributivo, que es para profesionales liberales, pero que aún no ha entrado en el sistema. Entonces, nos compete el régimen de financiamiento contributivo, que una parte la paga el empleado y otra parte la paga el empleador. En el 2003, cuando se implementó realmente ya la ley, nos dieron esta resolución para que sepamos sobre qué salario, sobre qué tipo de ingresos vamos a aplicar la seguridad social. Entonces aquí dice que para fines de aportes a la seguridad social, excepcionalmente los ingresos serán salario ordinario, comisiones y pago por vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si al trabajador le pagan un incentivo, los incentivos no forman parte del salario cotizable. Salario cotizable es ese salario, ese monto sobre el cual vamos a hacer las deducciones de seguridad social. Y aquí están los montos o los porcentajes de aportes para los dos seguros. Esta ley también tiene tres seguros. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que lo conocemos como AFP, como seguro de pensiones, y el seguro familiar de salud, que lo conocemos como ARS o como seguro de salud. El trabajador paga para el seguro de pensiones un 2.87 de su salario, mientras que el empleador paga un 7.10 de ese salario, ¿verdad? El empleador aporta ese monto. Para el seguro familiar de salud o ARS o plan básico o etcétera, como el nombre que nosotros manejemos, se paga 3.04 del salario y el empleador va a pagar 7.09 de ese salario. Bien, pero ¿qué pasa? Que hay topes salariales que la ley misma
establece para los 3 seguros. Fíjense que nada más aquí hablamos de 2 seguros, porque hay un tercer seguro que lo paga la empresa completamente y es el seguro de riesgos laborales. Entonces, para el seguro familiar de salud ARS o seguro de salud, tenemos un tope de 162.625. ¿Qué significa? Que a partir de ese salario vamos siempre a descontar, a deducir de nómina la misma cantidad. Ejemplo, un empleado que tenga un salario de 170,000 pesos, el descuento que le vamos a hacer de salud será en base a 162.625. Igual pasa con el seguro de pensión. Pero aquí el tope son 20 salarios mínimos, aquí son 10, aquí son 20. Y el tope es 325.250. Significa que un empleado que tenga un salario a partir de este monto, no importa hasta dónde llega, siempre le vamos a retener los aportes en base a este monto para pensiones. Hicimos algunas prácticas de esto. Vamos a seguir con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, este impuesto tiene la DGI, es que lo maneja y emite un aviso todos los años. Desde el 2017 tenemos la misma tabla, pero eso no quita que cada año debamos nosotros revisar a ver si hay algún cambio. Entonces, el salario imponible, aquí se llama imponible. En el de la Seguridad Social se llama salario cotizable. El salario imponible para impuestos sobre la renta es a partir de 34.685. ¿Qué está grabado? Todo lo que el empleado recibe, todo lo que el empleado recibe como dinero, ya sea el salario ordinario, las horas extras, vacaciones, comisiones, incentivos. Aquí yo voy a poner todo para calcular el impuesto sobre la renta. Lo único que debemos primero calcular es la seguridad social, porque la seguridad social está exenta de impuestos sobre la renta. Aquí está un aviso, aquí está la escala anual, pero por un lado el Código de Trabajo establece que las nóminas no pueden ser mayores a un mes. Regularmente las nóminas, ya lo vimos en la clase pasada, tienen diferentes frecuencias. Puede ser nóminas semanales, nóminas quincenales, catorcenales y mensuales. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos llevar esta escala a mes. Déjame ver si la tengo por aquí. Esa escala la llevamos a mes para que sea mucho más fácil trabajarla, ¿verdad? Y ya ahí si la nómina es semanal, llevo ese monto calculado de impuesto a semana, igual si la nómina es quincenal. Muy bien, entonces vamos a ver aquí cuáles son los salarios o qué está exento de impuestos sobre la renta. Todo lo que esté por debajo de 34.685, ¿verdad? Todo salario que esté por debajo de 34.685 está exento de pago de impuestos. El salario de Navidad hasta la 12ª parte de lo recibido, ¿verdad? De lo ganado, ahí está exento. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Estas indemnizaciones las paga directamente el IDOPRIL al empleado y no se le hace retención de impuesto sobre la renta. Las indemnizaciones de preaviso y auxilio de cesantía también están exentas de impuestos sobre la renta, por lo que cuando se le paga al trabajador no se calcula el impuesto sobre la renta y no se le retiene. Los traslados y viáticos que se le pagan al trabajador también están exentos de impuesto sobre la renta. Aunque usted se lo dé en efectivo, si realmente fue para traslado, para viático, eso no paga impuesto. Los bienes que se le den al empleado, ya sea, por ejemplo, beneficios, ¿verdad?
un ticket de combustible. Mira, te doy un ticket de 1,000 pesos y échale combustible a tu vehículo. Eso es un beneficio que se le está dando al trabajador, pero ese beneficio no paga impuestos. El empleado no paga impuestos sobre la renta. En ese caso, hay otro impuesto que se paga que se llama retribuciones complementarias. Y vimos cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Bien, hicimos algunos ejercicios y vamos ahora a Excel para darle el repaso de los dos temas, de seguridad social y de impuestos sobre la renta. Un momentito, por favor. Y aquí estamos en Excel para repasar el cálculo de la seguridad social. Entonces dijimos, vamos a calcular la seguridad social solamente para empleados, ¿verdad? Para los empleados. Dijimos que del salario, de lo que se gane, vamos a calcular el 3.04 para salud y el 2.87 para pensiones. Por su parte, el empleador va a pagar para salud 7.09 y para pensión 7.10. Ok, entonces vamos a entender que este es el salario del empleado, el salario X, semanal o quincenal. Vamos a calcularlo todo. El empleador, ¿cuánto tiene que pagar el empleador de este salario? Bueno, yo multiplico el salario por el porcentaje que corresponde al empleador. En este caso, para salud, 7.09. Para pensión corresponde 7.10%. Para el seguro de riesgo laboral no hay un porcentaje fijo. Tenemos un 1% y ya en los decimales van a depender de la categoría de riesgo, la siniestralidad que tiene la empresa. Esto es un ejemplo, 1.3. Puede ser 1.2, 1. Bueno, en fin, ¿verdad? Eso es otra cosa. Tenemos aquí 4.037 por 1.3. Y ahí calculamos la seguridad social que el empleador debe pagar en base al salario de ese empleado. Ahora bien, el empleado por su parte también tiene que aportar. Para el seguro de salud tiene que aportar 3.04%. Y para el seguro de pensión tiene que aportar un 2.87%. Del seguro de riesgo laboral no aporta porque el empleador paga el 100%. Bien, vamos a calcular uno que tengan tope. Vamos a calcular un salario de 350,000 pesos. 350,000. Dice en la ley que para salud se va a tomar en cuenta 10 salarios mínimos nacionales, que en este caso son 162,050. Entonces, este señor o esta señora, este empleado, gana más del tope. Entonces, me tengo que enfocar para calcularlo en base al tope. En este caso, 162,625 por 7.09%. Para la AFP, para pensión, dice la ley que son hasta 20 salarios mínimos nacionales, que en este caso son 325,250. Él gana más de ahí, pues tengo que calcular la pensión, el aporte de pensión, en base al salario del tope. Y para riesgo laboral tenemos que el tope son 65,050. Se pasa del tope, entonces voy a calcular en base a el tope. Aquí puse 1.30, puede ser otro porcentaje. Y ahí está calculado
los aportes de seguridad social del empleador para un salario de 350,000 pesos. Y vamos a calcular lo que tiene que aportar el empleado. El empleado para seguro de salud tiene que aportar igual en base al tope, 162,625 por 3.04%. Para pensión, y en base al tope, y el tope de pensión es 325,250 por 2.87%. Y ahí está calculado lo que el empleado debe de pagar de seguridad social, de aportar a la seguridad social. Bien, ¿alguna pregunta con relación a seguridad social? ¿Comentarios? ¿Aportes? Ahora, claro. Muy bien, entonces vamos a repasar ahora el impuesto sobre la renta. Y vamos a borrar todo esto. Ok, el impuesto sobre la renta dijimos que es a partir de los 34,685 en adelante. Entonces, también dijimos que primero debemos de calcular la seguridad social porque esta está exenta del impuesto sobre la renta. Y vamos a coger un salario cualquiera, vamos a coger un salario de 40,500 pesos. Lo primero que debo hacer es calcular la seguridad social, 3.04, la del empleado. La pensión, 2.87. Calculo las deducciones de seguridad social y busco el salario imponible. Para la renta se llama salario imponible, neta imponible, monto imponible, bien, o el salario sujeto a retención. Para seguridad social se llama salario cotizable. Para yo obtener mi salario imponible, yo cojo mi salario bruto menos la seguridad social. Y sobre este monto es que voy a calcular el impuesto sobre la renta. Cuando ya yo tengo mi salario imponible, yo reviso en mi tablita que tengo aquí y veo en cuál de las escalas cae este salario. 38,106. Busco aquí en cuál cae, en la 2, en la 3 o en la 4, y veo que cae en la 2. Y hago lo que me dice esa escala. Esa escala dice, calcúlale el 15% del excedente de 34,685. Para ello, tengo que buscar primero el excedente. El excedente es la resta, 34,685. Voy a buscar excedente restando, ¿verdad? De ese monto, que es lo que dice ahí. Ahí me dice que calcule el 15%. Calculo mi 15% y voy a decir 3,421, que es el excedente, por el 15%. Y ahí está calculado el impuesto sobre la renta mensual de ese trabajador que tiene un salario de 40,500 pesos. ¿Alguna pregunta? Importante, ustedes tienen en plataforma videos cortos que le explican paso por paso cómo se debe calcular en cada una de estas escalas, también de la seguridad social. Bien, yo necesito saber si estamos claros aquí, si hay preguntas de estos jóvenes. Algo que quieran revisar. Creo que yo, no sé si ustedes, revisé ya las tareas y le califiqué y a una persona no le califiqué, no recuerdo el nombre, por favor, revisen que hay que chequear algo. A una persona, no recuerdo el nombre de verdad, para que revisen sus calificaciones y cualquier cosa, yo puedo y podemos juntar con esa persona aparte. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a ir practicando el tema de hoy.
el tema de hoy corresponde ya a la elaboración o preparación de nómina regular. Nómina regular. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. La nómina regular es un documento en el cual, ¿verdad?, se establecen todos los ingresos del trabajador y todas las deducciones. Los ingresos regulares, ingresos ordinarios, extraordinarios y de horas nocturnas, salario en días feriados y salario en descanso semanal. Todo eso se hace en la nómina regular. Muy bien, entonces vamos, yo lo voy a poner a hacer prácticas a ustedes. Primero le voy a explicar algunas cositas y luego hacemos unas prácticas y después yo les voy a explicar, una nómina, una nómina y ustedes van a trabajar. Ustedes saben que a mí no, esa no, perdón. Me gusta darle mucha práctica. Ok, ya lo tengo aquí. Oh, un momento. Ok, ahora sí. Ahora está aquí. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a calcular individualmente y luego lo vamos a llevar a formato de nómina. Vamos a calcular la nómina de pago regular semanal ahora. Cálculo para determinar el salario neto a pagar. Y aquí está el nombre del empleado. Este empleado se llama empleado A. El empleado A tiene un salario mensual de 21,000 pesos. Y trabajó 44 horas en esa semana. Recuerden que es semanal la nómina. Trabajó también 5.5 horas extraordinarias y trabajó 3 horas nocturnas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Usted va a calcular el salario correspondiente, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Va a conseguir el total bruto ganado. Va a buscar el salario cotizable. De ese salario cotizable va a calcular la seguridad social. Vamos a poner aquí. Y de ese cálculo de salario bruto ganado, de salario y de la seguridad social, voy a buscar el salario imponible y de ese salario imponible voy a calcular el impuesto sobre la renta. Y luego voy a obtener el salario neto a pagar. Yo voy a hacer esta, la número 1, y ustedes van a hacer estas 3. Bien, y le voy a pasar este mismo archivo. Le voy a dejar esto por si necesitan hacer los cálculos del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a comenzar. Todo esto es repaso porque ya cada cosa la hemos visto. Vamos a ver. La nómina es semanal, ya dijimos. Y tengo un salario mensual. Pero a este trabajador se le paga por hora. No es un empleado fijo. Empleado fijo es aquel al que yo le voy a pagar su salario íntegro. Empleado por hora le voy a pagar por las horas trabajadas. Al empleado por labor rendida le voy a pagar en base a su producción. Muy bien, entonces aquí tenemos que buscar el salario por hora. ¿Verdad que sí? Salario por hora, vamos a agregarle también el salario por horas extraordinarias, por horas nocturnas. Salario por hora, salario extra por hora y salario nocturno también por hora. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué hago primero? Yo voy a calcular mi salario diario. El salario diario es igual al salario mensual entre 23.83. Ese es el diario. El salario por hora
es igual a el salario diario entre 8 horas. El salario por hora extra es igual al salario por hora por 1.35 si las horas son más de 44 y menos de 68. Si son más de 68 es al 100%. El salario nocturno es igual al salario por hora ordinario por 1.15. ¿Alguna pregunta en el cálculo, en este cálculo de salario diario, salario ordinario por hora, salario extra por hora y salario nocturno por hora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, entonces continuamos. Horas ordinarias trabajadas. Aquí voy a calcular el monto que le corresponde al empleado A. Él trabajó 44 horas. Entonces tengo que decir esas 44 horas trabajadas por el salario por hora. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Un momento. 44 horas trabajadas. ¿Sí, Suheiri? Adelante. Profe, por favor, repite de nuevo que se me había frizado el internet. ¿Qué tú quieres que repita? Cuando se empezaron a hacer los cálculos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok, entonces lo voy a borrar. Borrado. Esto es como una plantilla para calcular el salario por empleado. Y en este caso, esta nómina es semanal. Había dicho que trabajamos, que hay diferentes tipos o categorías de empleado. Tenemos empleados por hora, tenemos empleados por salario fijo, tenemos empleados por labor rendida. El empleado que trabaja por hora se le va a pagar en base a las horas trabajadas. El empleado que trabaja fijo se le paga su salario fijo. Y el empleado que trabaja por labor rendida se le paga en base a la producción. En este caso es salario por hora. Ok, lo primero, este empleado, el empleado A, tiene un salario mensual de 21,000 pesos. Lo primero que debo hacer es calcular el salario diario. Y lo que tengo que hacer es el salario mensual entre 23.83. El salario por hora es igual al salario diario entre 8, que son las horas que se trabajan en el día. El salario por horas extraordinarias es igual al salario ordinario por hora por 1.35, siempre y cuando sean más de 44 y menos de 68 horas a la semana. El salario nocturno es igual al salario ordinario por 1.15. Y después que yo tengo mis salarios por horas, por los diferentes ingresos, voy a revisar en la tarjeta de ponche a ver las horas que trabajo a las horas que trabajo A. Y aquí tenemos que A trabajó 44 horas ordinarias. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Las 44 horas por el salario por hora ordinario. Salario, horas extras trabajadas. Voy a multiplicar la cantidad de horas extras trabajadas por el salario de horas extras. Igual aquí, las horas nocturnas por el salario por hora nocturna. Y ahí ya yo tengo los diferentes ingresos que trabajó el empleado A. El total bruto ganado. El total bruto ganado es sumar todo. Todo, la sumatoria de todo. Voy a sumar el salario ordinario, el salario extraordinario, salario nocturno. Bien, y ahí tengo 6,044 pesos con 77 centavos. Total bruto ganado. Muy bien. Ahora, vamos a buscar el salario cotizable. El salario cotizable, recuerden la resolución 7203, que se la dejo aquí. No, no está. Se la voy a poner antes de mandar el archivo. La resolución 7203 establece que el salario cotizable es el salario ordinario, las vacaciones, las comisiones, ¿verdad? Eso es el salario cotizable. Y yo pregunto, de esos tres conceptos de salario que tenemos ahí,
¿cuál sería el salario cotizable? Yo creo que APC. ¿Cómo fue? Ay, ya. Repita, profe, por favor. Ok, de estos tres que están aquí, que le voy a poner un colorcito amarillo, de esos tres, ¿cuál sería el salario cotizable? Las horas ordinarias. Las horas ordinarias. ¿Qué más? Las horas extra. Las horas extras no son parte. Las horas nocturnas, las ordinarias y las nocturnas. Las ordinarias y nocturnas, las extras, no son parte del salario cotizable. Muy bien, excelente. Entonces ahí ya yo tengo el salario cotizable. Después que tengo mi salario cotizable, me dispongo a calcular la seguridad social. La seguridad social, recuerden que de ARS es el 3.04%, ¿verdad? Ay, ¿qué hice? 3.04%. Y de AFP o pensión, seguro de pensión, es el 2.87%. Ahí voy a sumar, ahí me pide que sume seguridad social. Vamos a ponerlo aquí. Aquí y aquí. Ahí sumo seguridad social. Entonces, ahora yo voy a buscar el salario imponible. ¿Qué dijimos para el impuesto sobre la renta? ¿Qué tomamos en cuenta de lo que gana el empleado? ¿Quién se acuerda? Si no se acuerda, para eso estoy. Bueno, profe, coger el total del salario a pagar y Ajá. restarle los impuestos, el seguro y la FP. Muy bien. Coger el total. ¿Cuál de los totales voy a coger? Hay dos totales, miren. El salario cotizable es el que se va a tomar El para... cotizable, profe, así mismo, me dice Carlos. Cotizable, profe. El cotizable. Sí. Vamos. Un momento. New share. Un momentito. Creo que estoy en la presentación ahí. Me dejan saber si pueden ver lo de la presentación en PowerPoint. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Entonces, vamos, ustedes dicen que es el salario cotizable. Dice el Código Tributario que para calcular el impuesto sobre la renta de asalariados debemos de tomar el salario, las comisiones, las horas extras, las vacaciones, la proporción del salario de Navidad que exceda la 12ª parte. Aquí dice que debemos de tomar todo lo que se gana el empleado, menos la seguridad social. ¿Verdad? Menos la seguridad social. Entonces, ahora vámonos aquí. Después de haber escuchado eso, ¿qué salario voy a coger aquí? ¿O qué salario sería el salario imponible? El total bruto ganado, entonces. Total bruto ganado menos la seguridad social. Miriam, adelante. Miriam. Bueno, entonces ese sería el salario imponible. Todo lo que se gana el empleado, todo lo que se gana el empleado es salario imponible. Bien, ok, llegamos aquí. Salario imponible en este caso serían 5.735,86, ¿verdad? Pero ¿qué dijimos que la nómina es qué? Semanal. ¿Y qué dijimos del impuesto sobre la renta? ¿Qué dijimos? Que es a partir de 34.685 mensual.
Entonces, yo ahora, ¿qué hago? Como esto es semanal, que él se lo ganó, lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Para saber el mensual, por 4.33. Ese empleado, ¿cuánto se ganó? ¿O cuál es la renta presunta en el mes? 24,000 pesos. Entonces, esos 24,000 pesos, no tengo que calcular el impuesto, porque es a partir de los 34. Bien, entonces el impuesto sobre la renta es 0, y lo neto que él se va a ganar sería, en este caso, el mismo monto. ¿Preguntas de esto? Calcular impuestos sobre la renta solo a aquellos aquí, cuando le dé más de 34,685. Aquí. Cuando usted diga eso por 4.33, recuerden que la nómina es semanal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a agregarle aquí antes de pasárselo. Disculpe la interrupción, profesora, pero Miriam al parecer tiene un inconveniente con el audio. Dice que no escucha. Ah, ella no escucha. Vamos, es que salga y que entre nuevamente. Por favor. Déjame ver. Aquí voy a agregar 2 más. Un momentito que le voy a pasar esto para que vayan trabajando. Aquí yo le puse la cantidad de horas que trabajó cada quien. ¿Verdad? Miriam, ¿nos está escuchando ya, Miriam? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Ok, entonces, preguntas que ustedes tengan de esto. Preguntas que tengan. Si no hay preguntas, le voy a pasar esto. Yo se lo voy a pasar ahora mismo para que ustedes lo trabajen. Luego de que ustedes trabajen eso, vamos a trabajar una nómina pequeñita, completa. Una nómina ya en el formato de nómina. Se lo voy a pasar por WhatsApp. Miriam, sería bueno que deshabilite el micrófono, por favor. Un momentito. Le acabo de mandar el archivo, por favor, confírmenme que lo tengan. Sí, llegó. Llegó, entonces ustedes van a hacer, como les dije, van a trabajar los empleados de... Caramba, un momento. Ok, van a trabajar el empleado B, el C y el D. Tiene el salario mensual, recuerden que la nómina es semanal. Tiene el salario mensual
las horas ordinarias, bueno, las horas trabajadas. Tienen aquí el salario mensual, las horas trabajadas. Aquí tienen el salario mensual y las horas trabajadas. Les dejé esta plantilla por si necesitan hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces van a hacer el B, el C y el D. 3 empleados. Yo los voy a dividir en grupos. Hay 11 personas. Lo voy a dividir en 4 grupos para que sean más pequeños. Ok, aquí le voy a mandar cuáles son los grupos para que ustedes se integren, inmediatamente les llegue el aviso. Ok, vamos a darle 12 minutos para ustedes terminar eso. Y si tienen preguntas, ustedes saben que me pueden invitar a su sala. Yo me quedo de este lado. Bien, pues entonces que le vaya bien y ese ejercicio es para despejar cualquier duda que se le presente cuando ustedes lo estén haciendo. Joel, Carlos y Miriam, para que se agreguen a los grupos, por favor.
Hola, hola, cuéntenme, jóvenes. Hola, profe. Cuéntenme. Ya y yo inicié a calcularlo. Ujú. Creo que los compañeros Se corta, ahora no se escucha bien. se integró. Santa, no se escucha bien. Si tú quieres, pónmelo por el chat, porque no se escucha bien. Le decía que ahora fue que se incluyó mi compañero joven. Ah, ok, ok. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Yo hasta ahora no. Que si tienen preguntas, tienen dudas. ¿Tienen dudas? Yo no, profe. Ah, bueno, pues está bien entonces. Cualquier cosa me vuelven y me invitan a su sala. Voy a salir de aquí. Bien. Sí. Ok, gracias.
Hola, hola, ¿cómo les fue? ¿Terminaron? ¿Pudieron terminar, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Profe, yo no, porque tuve que conectarme a la computadora ¿Y los para poder demás? abrir el archivo. Ok, ¿los demás? Profe, a mí me pasó lo mismo que a ella, que no pude entrar tampoco. No, pero no pueden entrar porque no tienen esa aplicación de Excel. ¿Mm? ¿Qué Correcto, le tenía aplicación? un problema para acceder. Yo tuve que realizarlo en un cuaderno. Ah, excelente, pues no hay problema. Lo importante es hacerlo y comprenderlo, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Los demás lo pudieron completar? Yo no lo he podido completar, lo estaba haciendo en el cuaderno porque no pude acceder por Excel. Muy bien. ¿Cuánto terminaron? ¿Cuánto empleado? Eran 3. ¿Cuánto empleado hicieron? Yo tampoco, profe, no lo puedo terminar. ¿Cuánto empleado hiciste? ¿Calculaste, Joel? No, profe, que realmente yo no podía entrar. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Háganlo, no lo hagan en Excel, lo van a hacer a mano. Y yo le voy a mandar como si fuera una foto, ahora mismo. Y ustedes lo van a hacer en un cuaderno, porque es importante yo saber que ustedes entienden, que comprenden cómo se hace esto. No vale la pena que yo pase a otro tema sin yo asegurarme de eso. O no tanto a otro tema, sino a otra nómina. Ahí le mandé 2 que debieron de decirme desde que iniciaron los grupos. Y ahí le mandé el otro. Muy bien. Ahí se lo mandé los 3 empleados que deben de calcular. Entiendo yo que ustedes tienen un cuaderno, que tienen lápiz y que tienen calculadora. Bien. De acuerdo. Les voy a dar 10 minutos para que lo completen. Y lo voy a hacer en grupo, vamos a hacerlo con los mismos grupos, con las mismas personas. ¿Ok? ¿Entendido? 10 Sí, minutos. profe. Ok, 10 minutos en total. Está Recuerden que bien. lo importante de este curso no es que pasen más horas, no es que yo dé todos los temas. Lo importante de esto es que usted aprenda lo que yo le estoy dando. Si usted no lo sabe hacer, usted me lo dice y yo vuelvo y le explico. Si yo tengo que reunirme con algunos de ustedes en otro horario, yo me reúno y no hay problema porque mi intención es que ustedes aprendan. Bien, entonces ya saben, tienen 10 minutos más. Se lo mandé como foto para que lo hagan en el cuaderno con una calculadora, con la misma o con el mismo celular, ya saben. Tengo a Miriam, déjame ver en qué grupo tú estabas para yo pasarte, un momentito. Miriam estaba en el grupo 2. Si tienen situaciones, me contactan, que estoy aquí de este lado, solamente esperando si tienen preguntas.
Bien, jóvenes, ¿y ahora? ¿Pudieron terminar? ¿Pudieron hacer algo? Jóvenes, ¿cómo les fue? Jóvenes, vamos a revisar. Vamos a revisar lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Entonces, espero que todos estén aquí conmigo. ¿Todos están aquí conmigo? Bien, entonces, vamos a revisar recordando que esto es una nómina semanal. El salario mensual lo voy a dividir por 23.83 para obtener el salario por hora. Perdón, el salario diario. Dice profesora, disculpen. ¿Perdón? Que quiero compartir lo que hice porque la trabajé y quisiera ver si- Excelente, pues yo prefiero entonces, en vez de yo explicarlo, Carlos, pasarte el host a ti para que tú puedas compartir lo que hiciste. ¿Te parece? ¿Tú lo hiciste en el cuaderno? En Excel. Ah, pues en la computadora. Ajá. Ah, pues te voy a compartir, te voy a pasar, un momentito. Te voy a pasar el host para que tú puedas compartir y hablarnos un poquito de eso. Bien. Carlos, make a host. Carlos, ya tú tienes